James siempre había sido un hombre escéptico. No creía en supersticiones ni en leyendas, y mucho menos en los rumores que circulaban sobre la vieja casa en el bosque. Había oído historias de niños desaparecidos, de ruidos extraños y figuras espectrales, pero jamás pensó que esas historias pudieran ser reales. Cuando su esposa Sarah y su hijo Adam se mudaron a un pueblo apartado para tener una vida más tranquila, la casa en el bosque pasó a ser solo otra historia más que él ignoraba. Una noche, mientras Sarah y Adam dormían, James decidió explorar un poco más allá de su casa. Tomó su linterna, se abrigó y salió al exterior. El viento soplaba suave, y la oscuridad del bosque lo envolvía mientras avanzaba. La casa estaba a unos minutos a pie, al final de un sendero estrecho que atravesaba los árboles. La luna llena apenas iluminaba el camino, creando sombras largas que parecían moverse por su cuenta. Al llegar a la casa, James se detuvo. La estructura era más grande de lo que pensaba, aunque se encontraba deteriorada. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de musgo le daban un aire de abandono. No parecía haber nadie alrededor, pero la sensación de que algo lo observaba lo hizo sentir incómodo. De todos modos, decidió entrar. La puerta estaba entreabierta, crujió al empujarla al adentrarse. La casa olía a moho y a madera vieja. El suelo crujía bajo sus pies mientras avanzaba con la linterna al frente. En el salón principal, solo el sonido de su respiración llenaba el espacio. La casa estaba vacía. Pero algo no estaba bien. Se sentó en el viejo sofá, pensando en lo que podía haberle sucedido a la gente que había vivido allí. De repente, un ruido lo hizo levantar la vista. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se repitió, un suave susurro, como si alguien hablara en otro cuarto. James frunció el ceño. Caminó hacia la fuente del sonido. La puerta de lo que parecía ser una cocina estaba cerrada, pero la linterna iluminó algo extraño, una sombra que se movía detrás de la rendija. Estaba completamente solo. Nadie más podía estar allí. De todas maneras, empujó la puerta lentamente. Dentro encontró lo que parecía ser un viejo vestíbulo, pero algo se detuvo en su estómago. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, escritos con algo que parecía sangre. No eran símbolos que reconociera, pero el patrón le resultaba inquietante, como si estuviera mirando algo prohibido. En el centro de la habitación había una silla que claramente no pertenecía al resto de la casa. Estaba desgastada, con manchas en el asiento y los brazos. James sintió que algo no estaba bien, pero decidió continuar. Se acercó a la silla, y justo cuando la tocó, escuchó un fuerte crujido detrás de él. Giró rápidamente. Alguien, lo estaba mirando. Una figura se materializó lentamente en la esquina de la habitación. Era una mujer, pálida, con el cabello enredado y los ojos vacíos. La respiración de James se aceleró, y su corazón latió con fuerza. No podía moverse, no podía hablar. La figura lo miraba fijamente, sin decir una palabra. El aire se volvió espeso, frío, y la sombra se alargó hacia él. De repente, la figura susurró, su voz rasposa y sibilante. «Vete de aquí». James dio un paso atrás, sin poder apartar la mirada de los ojos vacíos de la mujer. Sabía que debía huir, pero algo lo mantenía allí, atrapado en esa mirada. La figura comenzó a moverse hacia él, lentamente, casi flotando por el suelo. El aire a su alrededor comenzó a volverse más denso, como si la casa misma estuviera apretando su pecho. «¡Vete!», gritó finalmente, y salió corriendo por la puerta trasera. Tropieza en el camino, sintiendo el miedo correr por su cuerpo. No se atrevió a mirar atrás, pero la sensación de que algo lo estaba persiguiendo lo impulsó a correr más rápido, hasta que llegó a la calle y vio su casa a lo lejos. Esa noche, James no pudo dormir. Las imágenes de la mujer de ojos vacíos seguían acechándolo en cada rincón de su mente. El silencio en su habitación lo hacía sentirse aún más observado, como si algo estuviera esperando a que bajara la guardia. Al día siguiente,
decidió regresar al pueblo y hablar con los más viejos. No podía quitarse la sensación de que algo había ocurrido en la casa, algo que iba más allá de los simples rumores. Fue entonces cuando escuchó la historia de Eliza Blackwood. Eliza había sido una paciente en el antiguo hospital psiquiátrico, que antes ocupaba esa misma casa. Se decía que en sus últimos días había realizado rituales extraños en busca de poderes oscuros. Nadie sabía si había tenido éxito, pero los rumores afirmaban que su espíritu había quedado atrapado allí, esperando a que alguien más viniera a liberar su maldición. James, ahora más aterrorizado que nunca, decidió investigar más. En su búsqueda, descubrió que Eliza nunca había muerto en el hospital. Había desaparecido sin dejar rastro, y nadie había sabido nunca más de ella. Los rumores decían que su alma nunca había encontrado paz, y que la casa estaba llena de su oscuridad. Pero el peor de los secretos que descubrió fue una pequeña nota que alguien había dejado en la casa. El alma de Eliza nunca será liberada, no entres. Eso fue suficiente para que James entendiera la magnitud de lo que había sucedido. La casa no solo estaba maldita, estaba atrapada en una repetición eterna. Quien entraba quedaba atrapado con Eliza y su maldición. No había forma de escapar. La familia Turner se mudó lejos de la casa en el bosque, sin mirar atrás. Pero en el fondo, James sabía que la casa seguiría allí, esperando a la siguiente víctima que fuera lo suficientemente valiente como para adentrarse en su oscuridad. Y aunque la casa se quedó en silencio, la sombra de Eliza nunca dejó de moverse. James no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Intentó convencer a Sarah de que todo había sido una alucinación, pero los ojos vacíos de la mujer seguían persiguiéndolo en sueños. Cada sombra en su casa, cada crujido en la noche, le recordaba la voz que le había dicho que se marchara. No podía olvidarla. Semanas después, impulsado por la culpa y la obsesión, decidió volver. Condujo hasta el bosque bajo una luna débil, la linterna temblando entre sus manos. La casa seguía allí, igual de silenciosa, pero parecía más vieja, más viva. El viento se detuvo cuando cruzó el umbral. Dentro todo estaba exactamente como lo había dejado. La silla, los símbolos en las paredes y el mismo olor a humedad y podredumbre. James avanzó hacia la habitación del fondo. El aire se volvió helado. De pronto escuchó un susurro, no una voz humana, sino algo que se arrastraba entre las paredes. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, algo respiraba cerca de él. Intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo sostuvo en su lugar. Frente a él, la figura de Eliza apareció, su rostro pálido iluminado apenas por la luna que entraba por las rendijas. «¿Por qué volviste?», susurró ella. «Ya no puedes irte». James tembló. Quiso hablar, pero su voz no salía. La sombra de Eliza se extendió por el suelo hasta envolverle los pies. Sintió un frío insoportable treparle por el cuerpo, una presencia que lo absorbía. La casa comenzó a gemir, como si respirara. Por un instante, James comprendió. La maldición no buscaba víctimas, buscaba reemplazos. Alguien debía quedarse para que ella pudiera descansar. La linterna cayó al suelo. Luego, silencio. Días después, unos excursionistas hallaron el coche de James a la entrada del bosque, pero no hubo rastro de él. La casa, en cambio, parecía distinta. Una ventana nueva, una sombra más en su interior. Desde entonces, cuando el viento sopla entre los árboles, algunos dicen escuchar una voz masculina susurrando desde dentro. «Vete de aquí».